Muy buenas. Si estás preparando la oposición para bombero, sabes que el fuego es mucho más que un enemigo. Es en realidad un lenguaje que se rige por las leyes de la física. Y hoy vamos a descifrar ese lenguaje, porque entender esto no es solo aprobar una parte del temario, es la base para sobrevivir y, por supuesto, la clave para dominarlo. Así que vamos a ello. Cada concepto que veamos es una herramienta fundamental, no solo para el examen, sino para el día a día en el terreno. Y esta es la pregunta del millón, la pregunta fundamental. Antes de pensar en cómo apagarlo, en qué técnica usar, tenemos que entender qué es exactamente. Porque el fuego no es algo mágico ni impredecible, para nada. Es un proceso físico-químico, una reacción de oxidación-reducción muy violenta que libera calor. Y si conocemos sus reglas, podemos anticiparnos a sus movimientos. Bueno, pues empezamos por el principio, por los cimientos. En el corazón de la física del fuego hay dos conceptos que, en el día a día usamos casi como si fueran lo mismo, pero que son radicalmente diferentes: el calor y la temperatura. Y os aseguro que dominar esta diferencia es absolutamente esencial para entender cómo empieza y cómo se propaga un incendio. Vale, fijaos bien en esto porque es una de las preguntas clásicas de examen donde más gente cae. El calor es energía en movimiento, ¿vale? Es energía que viaja, que fluye siempre desde el cuerpo que está a más temperatura hacia el que está a menos. En cambio, la temperatura es una propiedad, una medida. Nos dice qué nivel de energía interna tiene ese cuerpo. Para un bombero esto es la base. No solo te proteges de una temperatura altísima, sino que tu objetivo es cortar ese flujo de calor para enfriar el combustible y parar el incendio. Todo fuego necesita un empujón para empezar, lo que llamamos energía de activación, y es crucial saber de dónde puede venir. Aquí tenemos las 5 fuentes principales. Pueden ser químicas, como una reacción que libera calor; térmicas, como el sol pegando fuerte y secando la vegetación; eléctricas, el típico cortocircuito; mecánicas, por el rozamiento de dos piezas de una máquina; y también nucleares. Saber identificar la fuente ya nos da una pista enorme sobre cómo va a ser el incendio. Una vez que tenemos ese calor, la cosa no se queda quieta. El fuego necesita alimentarse, necesita propagarse, y para eso tiene que transferir su energía a nuevo combustible. En esta segunda parte vamos a ver las 3 carreteras por las que viaja el calor. Si entendemos esto, podemos predecir hacia dónde ir al incendio y cómo atacarlo. Aquí las tenemos, las 3 formas. La conducción es la más fácil de imaginar, por contacto directo. Piensa en una viga de metal. El calor viaja por ella de un punto a otro. La convección es el movimiento de fluidos, o sea, líquidos y gases. Este es el motivo por el que el fuego se propaga tan rápido hacia arriba. El humo y los gases calientes suben y lo prenden todo a su paso. Y por último, la más peligrosa distancia, la radiación. Transfiere calor por ondas, no necesita tocar nada. Es ese calor que notas en la cara a varios metros de una hoguera, y es la principal culpable del temido flash-over, porque puede prender objetos sin ni siquiera rozarlos. Muy bien, ya sabemos cómo se genera el calor y cómo se mueve. Ahora toca abrir el fuego en canal, por así decirlo, y ver sus componentes. El fuego no es una cosa, es una reacción que necesita unos ingredientes muy concretos. Y la extinción, al final, no es más que quitarle uno de esos ingredientes. Vamos a ver cuál es su anatomía. El primer ingrediente, el más obvio, el combustible. Técnicamente es el agente reductor, vamos, la materia que arde. Puede ser sólido, como la madera de una mesa; líquido, como la gasolina de un coche; o gaseoso, como el gas natural. La regla es simple: sin combustible no hay fuego. Punto. El segundo componente es el comburente, el agente oxidante. En casi todos los incendios que nos vamos a encontrar, el comburente es el oxígeno que hay en el aire. Es el que se casa con el combustible y permite que se produzca la reacción. Hay otros, sí, como los peróxidos, pero en el 99% de las intervenciones, nuestro problema será el oxígeno. Este número hay que grabárselo a fuego: 21%. Esa es la cantidad de oxígeno que hay en el aire que respiramos. La mayoría de los fuegos, para mantenerse vivos, necesitan al menos un 15 o 16%. Si bajamos de ahí, se ahogan. Pero, ¿y si subimos del 21? Ahí es donde el peligro se dispara. La combustión se vuelve mucho más rápida, más violenta, un auténtico infierno. Y vamos con el tercer componente, la energía de activación. Dicho en cristiano, el calor inicial. Es la chispa, el empujoncito que hace que el combustible y el comburente empiecen a reaccionar. Puede ser una llama, una superficie caliente, cualquiera de esas fuentes de calor que vimos al principio. Perfecto, con estos 3 elementos, combustible, comburente y calor, ya tenemos el famoso triángulo del fuego. Este modelo nos sirve de maravilla para explicar los fuegos que no tienen llama, como las brasas. Si le quitas un lado al triángulo, el fuego se apaga. Pero, para que tengamos una llama visible, nos falta una pieza en el puzzle. Y aquí está la pieza que faltaba: la reacción en cadena.
Es un proceso químico que se alimenta a sí mismo. La propia combustión genera unas partículas, los radicales libres, que provocan nuevas reacciones, liberando más calor y manteniendo las llamas vivas. Esto convierte el triángulo en el tetraedro del fuego. Y esto es clave, porque hay agentes extintores, como el polvo químico, que lo que hacen es precisamente atacar esta reacción en cadena y cortar las llamas de raíz. Vale, ahora que ya sabemos de qué está hecho el fuego, vamos a ver cómo se comporta y cómo lo organizamos. Porque no todos los fuegos son iguales y saber distinguirlos es absolutamente vital para poder actuar correctamente. Ojo aquí porque esta es otra de esas distinciones que son pregunta de examen sí o sí. El punto de inflamación o flash point es la temperatura mínima a la que un líquido suelta vapores suficientes como para que, si acercas una llama, haya un fogonazo, pero quitas la llama y se apaga. En cambio, el punto de ignición o fire point, que siempre está un poco por encima, es cuando ya hay tantos vapores que el fuego se mantiene solo aunque quites la llama inicial. La clasificación de los fuegos es el ABC de un bombero. Es fundamental, porque según la clase de fuego usaremos un agente extintor u otro, y si te equivocas la puedes liar muy parda. Los fuegos de clase A son de sólidos como la madera, los de clase B de líquidos inflamables, los de clase C de gases, los de clase D son muy especiales, de metales, donde echar agua puede provocar una explosión, y por último, los de clase F, los típicos de aceites de cocina. La velocidad a la que avanza el fuego lo cambia todo. Puede ir desde una oxidación lenta, sin llama, como el óxido del hierro, a una combustión simple, a menos de 1 metro por segundo. Pero luego la cosa se acelera. Una deflagración, que ya viaja a velocidades por debajo del sonido. Y el nivel máximo, la detonación, una explosión que va más rápido que el sonido y que genera una onda de choque devastadora. Hay que tener algo clarísimo. En los incendios, el principal asesino no suele ser el fuego, son los gases. La gente muere por lo que respira. El más famoso es el monóxido de carbono, CO, el asesino silencioso. Pero hay muchos más. El ácido cianhídrico, HCN, que se libera al quemar plásticos, el ácido sulfídrico, H2S, con su olor a huevos podridos, o la acroleína, que es súper irritante. Y llegamos a la parte final. Aquí vamos a hablar de dos de los fenómenos más brutales, más rápidos y más peligrosos a los que se puede enfrentar un bombero. Son situaciones que lo cambian todo en cuestión de segundos. Entender qué es un flashover y qué es un backdraft no es teoría, es supervivencia. Son dos eventos violentísimos, pero sus causas, las señales que nos dan y la forma en que se producen son completamente diferentes. Saber distinguirlos te puede salvar la vida, literalmente. El flashover es una transición. Es el momento en que un incendio que está localizado en una parte de la habitación de repente se generaliza. ¿Por qué? Por la radiación. El calor que irradia la capa de humo del techo es tan bestia que calienta todos los objetos de la habitación hasta que se autoencienden. Pasamos de tener un fuego en una habitación a tener una habitación en llamas. Un flashover no ocurre de repente, avisa. Estas son las señales, un fuego que no para de crecer, un colchón de humo negro y denso que cada vez está más bajo y esas llamas rodantes o rollovers que parecen lamer el techo dentro del humo. Si sientes un calor insoportable incluso agachado, es la última advertencia. O enfrías el ambiente ya o sales de ahí corriendo. El backdraft, en cambio, es otra historia. Es una explosión de humo. Imagina una habitación cerrada donde el fuego ha consumido casi todo el oxígeno. El fuego está como dormido, pero ha llenado todo de gases combustibles supercalientes. La habitación es una bomba. ¿Qué le falta? El detonante, el oxígeno. En el momento en que abres una puerta o rompes una ventana, entra aire y ¡boom! Y con esto llegamos al final. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cómo usamos todo esto? La respuesta es sencilla. La física del fuego no es solo para un examen, es la base para cada decisión que se toma en una intervención. Es lo que te permite leer el incendio, anticiparte a lo que va a hacer. Y en definitiva, es la diferencia entre que el fuego te domine a ti o que tú domines al fuego.